conmigo, somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Un lugar de restauración. En la casa de mi Padre. 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 Hay abundancia de pan. Quiero compartirte en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Voy a estar leyendo para todos acá. Lucas 15, del 11 al 32. Es larguito, pero quiero que nos concentremos, por favor. Está fuerte la temperatura, pero vamos a tratar de enfocarnos en la palabra. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y sigue diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sigue diciendo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice la palabra, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice la palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. De este texto sale el nombre de esta iglesia, para los que no lo saben. Dios nos lo dio hace más de 7 años. Este texto nos dio el nombre de esta iglesia, la casa de mi Padre. Sigue diciendo la palabra. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Sigue diciendo el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, ¿y qué? Y hagamos fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y di conmigo, en este mes donde otros esperan que yo llore, Dios me va a permitir hacer fiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra? A su nombre, a su nombre. Sigue diciendo, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Recuerden que eran 2 hijos. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y dice la palabra que no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, dice la Biblia. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice el 30, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro ¿qué? Gordo. Dice el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son ¿qué? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dice el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. En este tiempo es necesario regocijarnos. Es necesario dejar de quejarnos, dejar de compararnos, y es necesario regocijarnos. Porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios, bendícenos por medio de esta palabra. Bendícenos, Señor, como que venga como un refrigerio en nuestras vidas, acá nosotros, a la gente
que nos escucha por las redes sociales, que es una palabra que germine grandemente, Dios, grande cosecha a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En Lucas 15:11 encontramos que Jesús nos revela la visión de nuestro Dios como Padre Celestial. Yo quiero recordarles que antes, escúchame bien, antes, en el Antiguo Testamento, a Dios Padre se conocía solamente como Jehová. No se le llamaba Padre. Para los judíos decirle Padre era algo aberrante, o era una herejía más bien. No aberrante, era una herejía. No se le puede decir Padre a Dios. Por eso cuando Jesús aparece en la tierra, dice que es el Padre, la gente no le gustaba. Le llamaban el Dios, el omnipotente, el omnisciente, el Shaddai, el Elohim, pero nunca el Padre. Entonces cuando Jesús viene a enseñar el Padre Nuestro, enséñanos a orar, Él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Le dice a los judíos, este Padre es de todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le llamó el Padre Nuestro. Entonces Jesús en esta palabra está demostrando que Dios nos ama como Padre, que Él es nuestro Padre también. Sigue siendo Dios, pero es nuestro Padre. Es el que nos ama, es el que nos trajo desde antes de la fundación del mundo, el que nos permitió germinar en el vientre de nuestra madre. Entonces a través de esta palabra vamos a ver la visión de cuál visión tienes tú del Padre Celestial. ¿Cuál es la visión que tienes tú de tu Padre Celestial? Todos tenemos una visión de Dios Padre. Basado en este texto, he titulado este mensaje, lo he titulado 3 clases de padres. En este capítulo, este mensaje que es expositivo, que no nos vamos a salir de esta cita bíblica, vamos a ver 3 clases de padres. ¿Cuál es el que tienes tú? ¿Cuál es el que tengo yo? ¿Cómo tú ves? Es un solo Padre, pero ¿cómo tú lo visualizas? En tu fe, en tu doctrina, en el conocimiento que tienes de Dios, en lo que tú has aprendido en las Sagradas Escrituras. 3 clases de padres. En este capítulo vamos a encontrar 3 clases de padres que Jesús enseñó. Tú escoges a cuál seguir. El primer punto, vamos a ver la primera clase de padre, vamos a ver el padre del hijo pródigo. Yo quiero que usted repita conmigo, el padre del hijo pródigo. Es el padre que siempre, la visión que tenía el hijo pródigo del padre. Vamos a ver, la visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión? El que tiene el concepto que tenía el hijo pródigo de su papá. Se oye bonito, pero vamos a ver cuál es la visión que el hijo pródigo, que le había fallado a su padre, cuál es la visión que tenía de su padre. Que es el hijo pródigo, el que cae, el que se equivoca, el que falla. Todos hemos sido hijos pródigos. Pero cuál es la visión que el hijo pródigo tiene de ese padre. A veces nos quedamos con la visión del hijo pródigo. Miren lo que dice la palabra. En el versículo 11 al 14 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y sigue diciendo, y el menor de ellos iba a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició todo, dice la Biblia, perdidamente lo desperdició. Y en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Este hijo pródigo tenía una visión de su papá. ¿Cuál es la visión que tenía? ¿Cuál es la visión? Cuando tú y yo tenemos la visión que tenía el hijo pródigo de su padre, mira lo que dice el 17. Tú que estás tomando nota. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué sabía? Que su papá, la visión del hijo pródigo sabe que su padre es bueno. Es un padre que tú te arrepientes si él te levanta. Esa es la visión del padre del hijo pródigo. Él cree que Dios le puede perdonar. Mira lo que dice el 17, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Qué está diciendo el hijo pródigo? Yo tengo una visión de mi padre, que mi padre nos provee alimento aunque nos equivoquemos. Aunque yo le falle, Dios no me va a dejar acostarme sin comer. Mira lo que dice esta versión.
La traducción lenguaje actual dice: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. La visión del hijo pródigo es: si Dios en su misericordia bendice a todos, más a mí que soy su hijo. Está buena esa visión, pero mire por qué no está totalmente todo cierto lo que él piensa. Sigue diciendo en el versículo, él dice que su papá sin ningún compromiso provee. Es cierto, él dice: mi papá puede proveernos, pero cree en un amor condicional. Él no cree un amor incondicional, cree que el amor de Dios es nada más condicional y ya. Si tú fallaste, te puedo proveer, pero jamás te voy a mirar con los ojos que tenías antes. Es cuando tú dices: ya Dios no me ama como me amaba antes. Es que yo le fallé. Es que yo hice esto. Esa es la visión que tenía el hijo pródigo. Es que Dios a mí, como yo hice esto, Dios no me va a soltar toda la bendición. Aunque yo me arrepienta, ya no, Dios no va a ver como, mi padre no va a ver con los mismos ojos de antes. Esa es la visión del hijo pródigo. Porque mira lo que dice el versículo 18. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice el 19, dice: ya no soy digno de ser llamado ¿qué? ¿Qué está diciendo? Mi padre es bueno, pero jamás, como yo fallé, él jamás me lo va a perdonar totalmente. Sí, él me levanta, me restaura, me provee, pero ya más nunca me va a tener en el nivel del mismo que me tenía antes. Lo que me profetizaron no se va a cumplir. Ya no me ve Dios como hijo, ya no. Sí, me va a guardar, pero ya jamás. Todas esas promesas se desbaratan. Y comienza, escúcheme bien, nosotros a creer que así como la gente piensa de nosotros, así piensa Dios. Él dice: yo voy donde mi papá, y si Dios bendice a los que no son creyentes, ¿cuánto más a mí? Pero jamás voy a volver a estar en el nivel de amor con que él me quería. Esa es la visión del hijo pródigo. Y dice el versículo 19, la nueva traducción viviente dice: ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Mira lo que dice esta versión: le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Mira lo que dice esta otra versión. Dice: ya no merezco que me llames hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ya Dios no va a hacer lo que yo le estoy pidiendo, pero si no lo hace conmigo, que lo haga con mis hijos. No, tú sigues siendo su hijo, tú sigues siendo su hija. ¿Cuántos dicen amén? Él, cuando tenemos la visión del padre del hijo pródigo, sí, Dios me levanta, sí, Dios me da una segunda oportunidad, pero condicionada. Y creemos que Dios no va a hacer más nada. Creemos que hasta ahí llegó. Y cuando nos levantamos con gente, sea familiares o amigos o socios que nos ayudaron la primera vez y comienzan a echarse para atrás, tú dices: es Dios que lo está haciendo. Es que Dios, yo perdí mi oportunidad. Diga conmigo, eso es mentira de Satanás. El Señor te reprenda de mi vida en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Comienza, él decía: no, hazme como uno de tus jornaleros. Esa es la visión que tenía el hijo pródigo de su papá. Él no va a volver a hacerlo. Y nosotros como padres podemos actuar así. Yo no confío más en mi hijo. Si le presté no me paga. Le fui fiador y mi hijo me dañó. Eso somos nosotros los padres naturales. Pero Dios Padre no es así. Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Sigue siendo su hijo. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Y el hijo pródigo dice: seré como uno de tus jornaleros. No, sigue siendo su hijo. Tú sigues siendo su hija. Todavía te tienes recostado en el corazón.
Sigue siendo, aunque los otros no lo crean. Y con esa visión, a veces discipulamos, a veces oramos, aconsejamos, con la visión del hijo pródigo que tenía del padre. Una visión corta. Y dice que eso es lo que él veía en su mente. Porque era la imagen que él tenía del padre. Era la que él tenía. Estos versículos resumen la mentalidad que tenía el hijo pródigo de un padre que ama pero condicional. Y que al faltar nunca te volverá a amar como antes. Esa es la visión del hijo pródigo. Cuando tú miras al padre como el hijo pródigo, jamás Dios volverá a abrirme las puertas que me abrió en el pasado. Abrirá otras, pero esa jamás. Yo le fallé. No soy digno, no soy digna. Dios jamás lo hará conmigo. Hasta allá no. Y comenzamos a vernos que Dios no lo puede hacer. Y dice la palabra, encontramos que estos versículos nos muestran la visión que tenía él. No conocía la verdadera naturaleza del Padre. El Padre, Jesús nos muestra cuál es la verdadera naturaleza del Padre Celestial. En el versículo 21, el Hijo le dijo: Padre, aquí habla claro, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. ¿Qué responde el Padre? El Padre responde, pero el Padre dijo a sus siervos, no a su hijo. ¿A quién le dijo? A sus siervos. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el hijo, lo estaban mirando raro a él. Él dijo: yo tengo que ser como ellos, perdedores, amargados, resentidos, andar con la cabeza agacha, no mirar directo, no mirar de frente, bajar los hombros. Tengo que ser como los jornaleros. Entonces el padre no le habla al hijo, le habla a sus siervos, a los que lo están juzgando, o por los que él se siente juzgado. ¿Cuántos dicen amén? A alguien Dios le va a hablar, que te rodea. Hay gente que te está rodeando, que Dios le va a hablar. ¿Y cómo le va a hablar Dios? Escucha esta palabra. Le va a hablar mostrando en ti lo que Dios va a hacer en tu vida, cómo Dios se va a glorificar, y ellos verán que sigue siendo hijo, que sigue siendo hija, que está ahí intacto lo que Dios está derramando sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice la palabra, dice la escritura. Dice el 23: traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Estoy leyendo el versículo, ¿cuál? El 23, ¿verdad? Dame el 22 un momentico. El 22, disculpa. El de antes. Dice el versículo, el 22 dice: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora sí vamos al 23. Dice: y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos. ¿Y qué? Aquí le está hablando a los que rodean al hijo. ¿Qué está diciendo? Hijo, tú tienes que dar explicación. Esto es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo estoy en este lugar, es por su gracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Dice el 24, dice, porque mi hijo muerto era. ¿Por qué era muerto? Porque tiene una visión errada del Padre. Por eso es que las cosas se te cierran. Tú crees que es Dios y es el diablo. Tú crees que es Dios y son tus adversarios. Tú crees que es Dios y es tu negatividad. Porque estás encasillado a creer que Dios contigo no lo puede volver a hacer. Y dice, se había perdido, pero ya se está enfocando en el verdadero Padre, en la verdadera naturaleza del Padre Celestial. Si otros se desenfocan de quién es tu Padre, tú no te desenfoques. Es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. ¿Cuántos dicen amén?
Dile a alguien que esté cerca de ti: hoy mi Padre se regocija con tu presencia en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Oh, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Clase de padre, el primero. Vimos el padre del hijo pródigo, la visión que tenía el hijo pródigo del padre. Era errada, en parte buena y en parte errada. Segunda visión, o segundo punto, el padre del que nunca falla. Esa es la segunda visión. Aquel que piensa que Dios es padre, pero aquel que nunca falla, del que nunca peca, del que más se esfuerza. La Biblia dice que Él nos avergüenza de llamarnos hijos. ¿Sí lo has leído alguna vez? Dice, y Él nos avergüenza de llamarlos, ¿cómo? Hijos. Miren lo que dice esta palabra. En el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y ¿qué más? La danza. A su nombre. Los que tienen esta clase de padre creen, como conocen tu vida o dicen conocerla, creen que Dios siempre se va a acercar a tu vida con látigo, castigo y juicio. Y cuando ven que Dios te rodea de música, de danza, de bendición, dicen que no es Dios. Porque en su percepción del Padre, ellos creen que en este año, por tu condición, por tus debilidades y errores, Dios te va a rodear de tormentas y de tribulación. Pero se sorprende cuando se acercan a tu vida y escuchan que hay música, hay danza, y se sorprenden porque en su visión Él solamente es padre de los que nunca fallan. Cuando ves que nuestro prójimo tiene un mejor empleo o bendición o una mejor temporada de milagro y nos llegamos a sorprender y llegamos a decir que eso no es Dios, porque ese no es nuestro Padre, que solo bendice a los que nunca fallan. Pero Dios va a rodear tu casa de una música. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, en este mes viene a mi vida motivos celestiales. Diga, motivos celestiales que me llevarán a celebrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra hoy? ¿Cuántos la toman? Arrebata esa palabra hoy. A su nombre. A su nombre. La gente quiere acercarse como el hijo mayor a escuchar un velorio, un lamento, una pérdida. Pero Dios te quiere rodear de otra cosa. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice que oyó música y escuchó danza. Muchos van a llegar y van a decir: yo veo tu casa como bruja, con el ambiente pesado, veo esto. Te estás confundiendo. Yo oigo música, yo oigo danza, yo oigo provisión, yo no oigo cáncer, yo no oigo ataques de las tinieblas. Yo escucho que viene algo grande, viene algo grande. Yo escucho que los cielos se están abriendo y el ave se está cerrando. A su nombre. Y dice la palabra que lo que tiene esa visión del Padre que nunca falla, el Padre de los que nunca fallan, perdón, el Padre de los que nunca fallan,
o del que nunca falla. Dice en el versículo 28, dice, versículo 26, y llamando a todos los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué es eso? ¿Eso qué? Hay gente que cuando nosotros cantamos, alabamos, dice, ¿y esa locura qué? Locura para ti. Para nosotros es pleno gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué brincan tanto? ¿Y a Dios hay que alabarla así? No sé cómo la adoras tú. Pero la visión que tenemos del Padre aquí es diferente. En la casa de mi Padre se tiene una visión diferente. Quédate con la tuya. Pero aquí hay una visión clara. Que el Padre busca a tales adoradores que adoren en espíritu. En espíritu. La gente se sorprende. Y dice, ¿qué era aquello? ¿Qué es eso? ¿Por qué? En vez de estar llorando y lamentándose, yo quería escuchar que hubiera quejidos, maldición. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido ¿cómo? Buen guisado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Yo quiero que tú levantes tus dos manos al cielo y diga conmigo, diga esta palabra, gracias Señor, porque me has permitido llegar a tu casa y comenzar este mes bueno y sano. Dale un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. ¡Aleluya! Dice la palabra que le dicen a él el por qué. Y dice el 28. Dice, entonces se enojó. ¿Se qué? Le dio rabia. Se molestó. Porque él dice, esto no es Dios. Este no es el Padre que yo conocí. Este Padre tenía que haberlo acabado. La visión que tenía del Padre era como la que tenía Juan y Santiago, que decía, Señor, vamos a hacer descender fuego del cielo. Esta es la visión que tenía este hombre. Escúchame bien. Y dice, se enojó y no quería entrar. Salió el Padre. Entra, hijo. Entra. Y dice el 29. Mas él respondió, dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo usted ¿qué? Desobedecido. ¿Cuándo? ¿Qué está diciendo? Yo jamás te he fallado. Yo jamás he sido esto. Jamás he hecho esto, aquello. Y así nos cerramos muchas veces para decir que en el otro Dios no está obrando. ¿Estás equivocado? Estamos equivocados. Yo jamás. Si a alguien Dios tiene que decirle a mí. Si a alguien Dios tiene que restaurarles a mí. Aquel no. Esa es la visión que tú tienes del Padre Celestial. El Padre del que nunca falla, del que se cree perfecto, del que se cree inmaculado o inmaculada. Y te cuesta creer que Dios puede abrir los cielos. Y te vas a quedar perplejo porque Él los va a seguir abriendo. Yo te digo, los va a seguir abriendo. Si Dios te abrió los cielos el mes pasado, en este mes se te abre doblemente los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice, tantos años te sirvo y no yo te he desobedecido jamás y nunca me has dado nada. Pero era más bien que Él creía que no lo merecía. Mira, nunca te he fallado, nunca me has dado una bendición o recompensa.
por mi servicio. Tanto que le sirvo a Dios. Tú lo ves en ese enfoque. Y dice, nunca has hecho un bien en público. Por eso dice, como la fiesta era pública, dice, y a mí no. ¿Y cuándo a mí? Es que la visión que tú tienes del Padre. Lo ves como a alguien que nada más bendice al perfecto. Tú mismo te restringes la bendición. Y él dice, solo yo, este se fue, y solo yo doy la talla. No. Por eso es que cuando Elías dijo, solo yo he quedado, dijo, hay miles allá guardados que también lo hicieron igual que tú. A su nombre. A su nombre. Y dice el versículo 30, dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él, ¿qué? Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Traducción en lenguaje actual. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero, con prostitutas matas para él el ternero más gordo. Mira la molestia que tiene este hombre. La molestia. Lo que está afligiéndolo a él. Y él está molesto porque siente que Dios no le ha recompensado, o el Padre. Entonces, si a mí Dios no me ha bendecido, a aquel tampoco. Pero hay un problema. Que aquel falló, pero ya con corazón humilde para aprender. Pero este inmaculado no podía aprender quién era el Padre. Dice el 31, dice el siguiente versículo, dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿qué? Ahí está el problema. Si tú no crees que todo es de Él, tú no crees que Dios te ha dado todo, jamás lo vas a disfrutar. Porque tú dices, si le fallo, no hay esto, no hay aquello. No descansas en la gracia, en la misericordia, en la bondad, en el pacto de la cruz. Tú descansas en tus propias fuerzas. Entonces la visión que tienes del Padre es el Padre del que nunca falla. Esa es la visión que tú manejas. Y recuerda, te resignaste, escuche esto. ¿Crees que no te doy temporada de regocijo o temporada de abundancia? Eso lo crees tú. No te doy temporada de regocijo, no te doy temporada de abundancia, no te doy temporada de restitución o de nuevas oportunidades o de cumplimiento profético. Te resignaste a creer en que tu Padre Celestial solo es de los perfectos y no de los imperfectos. Entonces comienzas una temporada de aflicción y eso me lo mandó Dios. Una temporada de sequía y eso me lo mandó Dios. Y así te manejas. Y vas de quebranto en quebranto, de aflicción en aflicción. Jesús dijo que en esta tierra recibiremos 100 veces más con tribulaciones, porque van a haber tribulaciones. Y en el siglo postrero, la vida eterna. Dando a entender que Dios siempre va a darnos temporadas de bendición, aunque vengan tribulaciones. Hemos visto dos visiones del Padre. La primera, la visión del Hijo pródigo, que creía que Dios te restauraba, pero no olvidaba lo que tú habías hecho y no volvía a darte segunda oportunidad si no te la condicionaba. El segunda visión del Padre es el Padre del que nunca falla, jamás. Y el tercero y último es el Padre ajeno. El Padre ajeno. El Padre ajeno. ¿Cuál es el Padre ajeno? Mira lo que Dios hace de afuera. Pero como yo no me comprometo, no lo tengo como mi Padre. Tengo como el Padre Celestial, pero el Padre ajeno. Años de congregarme, pero no me bautizo, ni me comprometo mucho con la iglesia, ya que lo siento como un Padre Celestial y poderoso, pero ajeno.
Oigo de milagros en otros. Algunos recuperan su hogar, otros el padre ajeno les ha permitido levantar una nueva relación y este se volvió fructífera y bendecida. Lo he visto en el padre ajeno. ¿Y quién es el padre ajeno acá? El padre de los labradores. Siempre son labradores. Nunca se comprometen con el padre ajeno. Versículo siguiente. Miren lo que dice acá. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién ve esto? Los labradores. Ellos están ahí. Ven este acto. Pero ven el padre ajeno. No lo experimentan ellos. Lo ven en otros. Ven el abrazo. Ven la restauración en el padre ajeno. Y dice el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice el versículo 22. Dice: preparad a su siervo, sacad el mejor vestido. Los labradores, los que son del padre ajeno, ven cómo Dios restaura, cómo Dios transforma, pero nunca se quieren identificar con el padre ajeno. Han visto vestir, han visto hacer milagros, vieron cómo le puso el anillo en su mano, le cambió los calzados, pero nunca en ellos pasa nada, porque no se quieren comprometer. Estoy mejor así. Jamás. A mí no me van a manipular, o no lo merezco, pero siempre lo ven como el padre ajeno. Porque ven lo que pasa en el hijo mayor y en el hijo pródigo, pero ellos son siervos y labradores. Ven a Dios restaurar, pero no se atreven a dar un paso de creerle, en creerle. Dice el 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Escuche esta palabra. Los del padre ajeno siempre están viendo a los demás como Dios lo hace, sea por las redes, sea por un testimonio. Ven cómo el Padre celebra la restauración en otros, pero en ellos nunca no se atreven a dar ese paso. Son solamente espectadores. Pueden ser tus amigos, pueden ser familiares nuestros, pero nunca se comprometen con Dios. Siempre para ellos es el padre ajeno, pero no el de ellos. Siempre son espectadores. Siempre. Dice el 27. Él le dijo, mira lo que dice estos criados: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y se celebró porque está bueno y sano. ¿Qué hace los que tienen el padre? Tienen toda la información de Dios. Entre comillas, conocen la Biblia, conocen la iglesia, conocen lo que es el dar para Dios, el servir, el ofrendar, pero nunca se comprometen a hacerlo. Siempre lo ven como el padre ajeno allá. Y tienen toda la información, pero no dan el paso que Dios quiere que dé, porque quiere también ser padre de ellos. Y no pasan el nivel de siervos, criados o labradores. No dan ese paso. Y se justifican por el testimonio del hijo pródigo o del hijo mayor. Pero siquiera siguen siendo hijos aquellos. Pero estos no son nada. Meros espectadores. Dice el versículo 28. Dice: entonces se enojó. Ellos vieron cómo se enojó y que no quería entrar, y vieron cómo el papá estaba rogando. Ellos vieron todo el espectáculo. Pero hasta ahí. Hasta ahí. El hecho que tú veas cierta situación de cristianos o de miembros de la iglesia que cometen errores, el Padre arreglará sus problemas con ellos. ¿Y tú dónde vas a quedar? ¿Solamente de espectador? Nunca te vas a comprometer con Dios a que sea tu Padre, a seguirle. Dice el 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y
regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Escucha bien. Los que siguen al Padre ajeno, o los que lo tienen como el Padre ajeno, han visto cómo el Padre Celestial ama al que permanece, al que cae, al que se levanta y al débil. Pero solo se quedan en la condición de Padre ajeno, que da el sol y la lluvia a sus hijos y los que no son también. Dice Dios que Él manda su sol sobre buenos y malos. Y se quedan en esa condición, se quedan. Y triste es que así se quedan hasta el final. Hasta el final. Solo Jesús conoce la benevolencia del Padre Celestial y nos da la verdadera imagen del Padre Celestial. Viendo la historia, ya para terminar, tú vas a encontrar por la palabra, escúchame bien, que Jesús en esta cita, Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? ¿Y qué dice el versículo 2? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Ellos comenzaron a criticar a Jesús, pero Jesús actuaba como el Padre bueno le había enseñado. Y de aquí entonces Jesús saca la parábola del hijo pródigo. Hoy, ¿qué clase de padre estamos nosotros hoy? ¿Con qué nos estamos identificando? ¿Tú con qué clase de padre hoy te identificas? ¿Con el del hijo pródigo? Que cuando le fallas a Dios, Él no vuelve a levantarte lo mismo. Te levanta, pero nunca te restaura igual. O el segundo, que está acostumbrado que siempre es con garrote o con látigo. O el tercero, que critica a los otros hijos de Dios, pero él nunca se compromete y da testimonios ajenos y nunca tiene testimonios propios. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Dios, en esta mañana